Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. Es un gusto llegar hasta ustedes y ahora vamos a compartirles un testimonio muy precioso con el pastor Morris Hernández. Bienvenido, pastor. Amén. Un gusto estar acá. Que el Señor bendiga a cada una de las personas que van a sintonizar este programa y que nuestro testimonio sea de bendición para todos aquellos que lo vean y lo puedan escuchar también. Un honor estar acá. Gracias, pastor. Igual un gusto, un honor tenerlo con nosotros. Y un saludo a su esposa que no pudo venir, pero sabemos que está sintonizando nuestro programa también. Amén. Sabemos que ustedes han tenido una situación un poco difícil como padres, porque su hijita tiene necesidades especiales. ¿Cómo han hecho para educar a su hijita y para poder soportar y al mismo tiempo ayudarle a la niña en su desarrollo? Bueno, la verdad que ha sido una tremenda experiencia, ¿verdad? Porque como padre siempre uno lo que desea es que sus hijos no traigan ninguna situación, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente yo le puedo decir que para poder lograr lo que hemos hecho es solamente con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y su fortaleza que Él nos ha dado. Porque, y las personas idóneas que Dios siempre pone en el camino, ¿verdad? Porque de pequeña, pues siempre de bebé, siempre nosotros la pusimos aquí en un lugar que se llama el Crina, donde nos dieron mucha ayuda, ¿verdad? A la hora del nacimiento, pues quizás no hubo una atención psicológica o algo así para los padres, ¿verdad? Ok. Cuando la niña nació, Alicia es el nombre de su hijita, ¿verdad? Alicia. Y cuando Alicia nació, ¿se percataron que la niña tenía necesidades especiales en ese momento? Sí, a mi esposa ya le habían notificado, ¿verdad? Ya le habían dicho. Cuando le hicieron la ultra, me imagino, o hasta que nació. No, en la ultra no se logra ver, percibir, okay, sino que ya prácticamente es ya a la hora cuando ya el nacimiento. Entonces a mi esposa el doctor, lo que la atendió, le dijo no así de un solo, ¿verdad? Sino que le dijo que veía rasgos en la niña. ¿Qué rasgos veía en la niña? Pues los rasgos que ellos traen son ojos almendrita, ¿verdad? Que son más achinaditos de lo normal que son. Nosotros ya tenemos ojos así, pero... Y la forma de su carita, las manos, sus deditos, ¿verdad? Entonces él solo le dijo así, de que veía rasgos, pero que le iba a hacer una confirmación, porque les hacen una prueba, se me escapa el nombre de la prueba, pero sí les hacen una prueba de conteo creo que se llama como que un conteo de cromosomas. Ajá, entonces parece que ellos traen uno más o uno menos, no tengo bien la información, entonces ya ella ya le habían diagnosticado. Ya le habían mencionado a la hora del parto. Ok, ya la habían advertido entonces, ¿verdad? Sí, porque ella ya después cuando ya me dieron oportunidad, bueno, gracias a Dios hoy hay una
un cambio en la ley, ¿verdad? Que uno como esposo creo que puede estar a la hora del parto. En ese tiempo no había eso, sino que uno estaba afuera y la esposa sola. Y la esposa sufriendo adentro solita. Sí, entonces ya ella me mencionó también, igual como le habían mencionado a ella, que la niña traía esos rasgos, ¿verdad? Pero después ya nos confirmaron y ahí comenzó la lucha, porque sí, es una lucha tremenda. ¿Cómo se sintieron ustedes en uno de los primeros síntomas que la niña tuvo cuando le tenían que dar su leche, su pachita, y la niña no podía succionar? ¿Qué hacían ustedes? Y si la llevaban al pediatra, si la llevaban al médico en el hospital, si tenía un control, ¿y qué le dijeron al respecto? Pues fíjese que en el caso de eso no nos mencionaron nada. Nosotros nos llevamos la niña y prácticamente solo lo que yo notaba, que ella hacía un ruido a la hora de tomar el pezón es decir, que su esposa la amamantó, no le daban biberón. Le dábamos, pero igual no succionaba, sino que se le derramaba así por los lados. Entonces nosotros prácticamente nos dimos cuenta hasta que ya la niña estaba en un proceso de deshidratación. Ay, Jesús. Entonces no es algo que nos dijeron, va a tener esta dificultad, sino que se nos enfermó. Yo veía que la niña bien pechita, pues, ¿verdad? Y yo veía que la piel bien dócil. Y le dije yo a mi esposa, llevemos a la niña porque yo noto que la niña está mal. Entonces la llevamos a una clínica. Y allí en la clínica fue que la doctora nos indicó que había que llevarla inmediatamente al hospital de San Bartolo. Y ahí fue que ya la niña iba totalmente deshidratada, porque como no había ingerido se había nada. Alimentado. Y luego cuando llegaron a ese hospital de San Bartolo, ¿cómo la atendieron? Me imagino que aparte de hidratarla, ¿qué le dijeron los médicos? Pues fíjese que como lo mismo, ¿verdad? Ella entró y ya a partir de que ya entró con la niña, yo ya no tuve contacto ya con ella, sino que fue mi esposa la que, por eso lamento yo que no haya estado ella aquí con nosotros, ¿verdad? Porque ella es la que tiene la mayor información. La experiencia, sí. Pero se percató usted que por lo menos algo le contó su esposa, ¿qué sucedió? Es decir, ¿qué descubrieron? Si allí en ese hospital de San Bartolo le descubrieron, ¿por qué la niña no podía succionar la leche? Pues fíjese que no recuerdo yo que ella me haya dicho que le mencionaron eso, sino que el descubrimiento ya del problema de su mandíbula lo descubrimos ya en el lugar que le menciono, donde la llevamos a terapias de lenguaje. Allí fue donde en el hospital, no, allí solo estuvo creo que 17 días y la hidrataron y todo, ¿verdad? Salió bien, pero el problema de comer y de poder succionar no lo había superado. No lo había. Es decir, que le dieron el alta a la niña, no había superado la niña eso. ¿Y qué hicieron para que la niña al fin pudiera alimentarse? Ahí es donde viene lo que hemos mencionado, ¿verdad? Que Dios pone todas las personas idóneas para poder ayudarnos. Y eso es lo maravilloso, porque nosotros la estábamos llevando a terapias de lenguaje, ¿verdad? Y en las terapias de lenguaje, la niña tenía
un año. Y ese dato me lo dio mi esposa hoy porque tampoco me acordaba. Fue ahí donde la terapista, la licenciada terapista, de alguna manera Dios la usó para que ella descubriera eso, ¿verdad? Porque la niña, bueno, uno inexperto y no sabíamos nada de Ni lo imaginaban nada, ¿verdad? ustedes. Entonces la terapeuta fue la que descubrió que tenía aquí, ¿qué problema tenía ella en su mandíbula, en su quijada, perdón? Pues como que estaba en una posición no la normal. Entonces eso le impedía a ella el movimiento normal de la quijada misma y de la lengua. Entonces como la lengua no succionaba, porque era con la lengua que ella tenía que succionar, y eso no le permitía tragar. Entonces, con el conocimiento de la terapista y la mano de Dios, sobre todo. ahí. Ay, qué lindo es el Señor, porque Él ha dejado la ciencia, Dios da la inteligencia, dicen las Escrituras, y el Señor da la sabiduría también. Amén. A las mismas personas que tienen la ciencia y que atienden en el caso que estamos comentando, atienden pacientes, pero a la par de la ciencia que ellos han adquirido como médicos, qué bueno es que Dios que está con los padres cristianos, Dios que está con nosotros, Él todo tiene bajo su perfecta dirección, porque nosotros no nos movemos. Si vamos al doctor, le pedimos a Dios que dirija a los médicos, ¿verdad? Y qué bueno que en el hospital le hidrataron a la niña, y qué bueno que también Dios puso a esta doctora que descubrió cuál era el verdadero problema de la niña. ¿Ella era doctora o terapeuta? Terapeuta de lenguaje. Ah, bueno. Entonces, digamos que esta licenciada pues tuvo esa dirección, ¿verdad? Esa sabiduría de poder descubrir que tenía esa inmovilidad de su quijada. Sí, podríamos decir. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo resolvieron eso para que la niña pudiera entonces comer? Pues la terapista habló con mi esposa. Yo siempre estaba afuera, porque como a veces no podíamos entrar los dos, pero siempre. Y ella le comentó a mi esposa que miraba esa dificultad. Y le pidió autorización para hacer lo que ella iba a hacer, que era prácticamente destrabarla de la posición que estaba y volverla a poner donde tenía que estar, que de acuerdo a sus conocimientos. ¿Y quién hizo eso? Ella, la terapista, pero nos pidió autorización a nosotros, porque ella dijo que iba a sangrar. O sea, al hacerle esto va a sangrarle y le va a doler. Pero con la ayuda de Dios, le dijo, esta va a ser una solución para el problema de la niña. Y le va a ayudar en todo. ¿Y fue una solución? Así fue, sí. Cuéntenos. A partir de ahí, yo como le he comentado, yo le llevaba galletitas a la niña. Antes a eso yo le llevaba galletitas, se las mojaba en leche y se las ponía en la boca, y para mí era duro ver que ella se me agarraba con su mano y en vez de tragarlo se lo sacaba. Entonces mi deseo profundo era que mi hija comiera. Entonces a partir de ahí yo noté que yo siempre seguí con las galletitas, dándole galletas así húmedas, y mi alegría fue que ya después de eso que se hizo, ya ella ya no se lo tragaba de un solo, ¿verdad? Pero sí ya
ya se le veía el intento que ella ya tragaba las cosas que le ponían en la boca. Ya intentaba masticar la comida y luego ya lo podía tomar. Ya pasaba por su ay, estamos los dos igual. Ay, que Dios nos perdone. Pero qué bueno que la niña al fin pudo comer, que no se murió, porque cuando estaba deshidratada, usted fuera de cámaras me contó que casi la niña se les muere, sí. ¿Verdad? Cuando estaba pues tan tierna, pero qué bueno que hubo esa solución. Ahora, ¿qué otro asunto ha tenido que pasar con esto de la niña? Pues es son varias experiencias, ¿verdad? Las que se enfrentan. A uno lo invaden bastantes pensamientos porque, bueno, generalmente uno como padre de un niño especial piensa, quizás lo hace malo uno, principalmente nosotros como cristianos, ¿verdad? Pero uno piensa mucho en el futuro de ellos. Pues no es malo eso, es normal que pensemos en el futuro de nuestros hijos. Sí, pero me refiero a pensar cómo le van a hacer cuando uno ya no esté, ¿verdad? Sí, porque vaya, ese proceso que supongo que le pusieron cuando le estaban una mandíbula, deben haberle puesto antiinflamatorios también, ¿verdad? Después que se le destrabaron, algo así. Sí, le dimos para eso, para el dolor. Sí, los médicos tienen ese perdón, cuidado. solo que ahí no nos dieron eso, porque pero sí nos dio las indicaciones ella, ¿verdad? La licenciada, porque como allí no es una clínica de medicina general, sino que es un lugar donde se le da terapia a diferentes necesidades que traen los niños especiales. Ok. Hermano, pero también, perdón, pastor, también le habían dicho que la niña no iba a caminar. Sí. ¿Qué posibilidades tenía ella de poder caminar? Pues en sí, directamente de que no iba a caminar así cerradamente, no nos habían mencionado, pero que sí ellos traen pie plano, que posiblemente no se le formen bien los piecitos, que tengan problemas en sus rodillas. Era una de tantas posibilidades, ¿verdad? Que también se nos había mencionado que los niños Down siempre traen otros problemas asociados al síndrome Down. Traen otras dificultades, generalmente. ¿Qué tipo de dificultades? Si le dijeron, o si ha tenido que ir descubriendo también, me imagino, porque como en el desarrollo de ella. Le hemos tenido que estar haciendo, para entrar a la escuela especial, para entrar al CRINA, para estar en todos esos centros de atención, lo primero que se le hace a los niños son todos los exámenes. Entonces, una de las posibilidades que algunos niños por lo general traen es soplo en el corazón, traen problemas en el hígado, pueden traer problemas, como mencionábamos, ¿verdad? Para caminar. ¿En el aparato digestivo tienen problemas? En el estómago pueden traer algún problema, oído, pueden traer problemas que por lo general tienen problemas visuales. ¿Verdad? Pero hay problemas severos en donde el niño prácticamente no oye, no mira, y hay diversidad de casos, ¿verdad? Ok. ¿Qué esfuerzos han hecho ustedes, clínicos y también como cristianos, para poder ayudar a su hija a ir sobrellevando y superando cada síntoma, si los ha tenido de este tipo? Pues fíjese de que quien más ha andado de cerca y haciendo todo, pues es mi esposa. Yo prácticamente sí he andado de cerca con ella cuando he podido. Pero se ha percatado porque... Así es, pero mi esposa es la que ha andado más. Pero si le puedo mencionar esfuerzos, pues es ella la que más
se ha forzado en andarle haciendo todos los exámenes. Yo cuando no he tenido mucho trabajo, he apoyado andando con ella, llevándola. Entonces, los esfuerzos que hemos hecho humanamente, pues le doy los créditos siempre a mi esposa, ¿verdad? Porque ella es la que más ha andado. En la casa, ¿en qué forma le ayudan a la niña? Supongo que en la casa también les dejan terapias. ¿Qué hacen ustedes para ayudar a la niña en la casa? Pues normalmente el quehacer con ella siempre fue de la casa al CRINA. Y allí en el CRINA le dejan una serie de ejercicios que siempre los practicaba con mi esposa, ¿verdad? Había un ejercicio que le dejaban que era de sobarle de esta manera así, las mejillas, circular, de manera circular, Qué bueno. para arriba, para los lados. Okay. Eso es para arreglar su aspecto facial, su aspecto facial. De ahí que para los piecitos que estirar, encoger para un lado, y todo para esto el otro. requiere paciencia y disciplina, ¿verdad? Sí. De ser constantes en hacerle los ejercicios a los niños, tener paciencia, mucho amor. ¿Qué ha significado para ustedes, para usted y su esposa, el que Dios le ha dado a su hijita Alicia? Cuando se dio el nacimiento de Alicia, pues como padre uno piensa un montón de pensamientos asociados, ¿verdad? Y yo lo que hice me recuerdo que cuando mi esposa me dio a conocer a mí la noticia, yo me desgarré, ¿verdad? Yo me fui a un pasillo del hospital y lloré, Dios lo sabe. Pero a la vez, pues, entendí que era podría decirlo como un trato de Dios conmigo, ¿verdad? Yo lo he visto así. Y cuando ya regresamos a la casa, como a los 2 o 3 días fui a hablar con mi pastor. Y mi pastor me dio unas palabras que hasta esta fecha pues me han servido, ¿verdad? ¿Qué palabras le dio su pastor? El pastor me dijo, porque yo le decía al pastor, normalmente dicen, le digo, porque uno de todo esto desconoce hasta que ya lo vive, ¿verdad? Y dice, ¿por qué me pasa a mí? Así es, exacto. Okay. Entonces, se dice de que puede suceder, alguna gente dice que porque uno consume alcohol, porque uno consume drogas, porque lleva una vida desordenada. Y en cierto modo, hasta ese momento yo estaba en proceso de estar ordenando mi vida, ¿verdad? Pero yo nunca había consumido ninguna clase de drogas, sí, esporádicamente alcohol, ¿verdad? Fumé en algún tiempo, pero drogas como las que mencionan para que se pueda dar algo así, no, ¿verdad? Y uno ve otras parejas que sí consumen drogas los dos. Y tienen hijos normales. Tienen hijos sin ningún problema. Entonces yo eso le mencionaba al pastor, ¿verdad? Y él me dijo, mire hermano, me dijo, hay cosas que Dios hace que no las podemos entender, pero yo sí le puedo decir algo, me dijo, es que no cree que puede ser que la niña le va a traer estabilidad a su hogar, y bendición, me dijo. Pues sí, le dije yo, puede ser así, pero por el momento no lo veo así, le digo yo, pero Dios tiene un propósito para todo lo que hace, me dijo él, y Él no hace nada sin propósito. Entonces yo lo he visto así, de esa manera, y normalmente siempre en casos así, el hombre machista y sin Cristo
lo que hacen es culpar de alguna manera a la esposa y algunos desaparecen, ¿verdad? Y ahí abandonan a la esposa con el niño o la niña, ¿verdad? Entonces... A otros les da pena. A otros les da pena, sí, ¿verdad? se avergüenzan. Entonces, en el medio uno vive de todo, ¿verdad? Porque la gente a veces estigmatiza, la gente... el ser humano es cruel a veces, ¿verdad? Así es. Y ven así como... Con menosprecio. Con menosprecio, como que si es algo... De hecho, en la iglesia he tenido yo que hablar con algunos hermanos que mencionan, el pastor tiene una niña enfermita, ¿verdad? Entonces yo he tenido que hablar con ellos y decirles, miren, la niña no es enferma, la niña no tiene una enfermedad, la niña tiene capacidades especiales, así que no se refieran a mi niña como una enferma, porque a veces los enfermos somos nosotros. Y ella no, ella está alentada. Ella fuera enferma si tuviera un problema de hígado, de riñón, de enfermedades. Entonces he tratado yo de ir hablando con como usted dice, para que no la estigmaticen. Y en cuanto a el futuro, usted dijo que el futuro es muy preocupante. ¿Qué edad tiene su niña? Tiene 15 cumplidos. 15 años cumplidos. ¿Qué piensa usted acerca del futuro de su hijita? Pues, esa es una de las partes que le preocupa a uno, ¿verdad? Porque mi hija mayor ya se casó. Algunos niños Down llegan a socializar bien. Bueno, hay niños Down que llegan a ser profesionales, ¿verdad? Sí. Pero se requiere muchos recursos económicos, de todo. Y eso no por el momento no se tiene, ¿verdad? Pero lo que lo carga uno es pensar en eso, de que qué va a pasar cuando uno ya no esté. Pero a veces son pensamientos, yo diría, erróneos. ¿Por qué? Porque al final Dios tiene control de todo. Así es. Dios tiene control de todo y a veces uno piensa, si yo faltara mañana, ¿cómo van a hacer? Ya ese cómo van a hacer, ya Dios ya lo tiene solucionado. Él sabe cómo. Sí. Él sabe cómo va a ser. Pero como padre, pues he hablado yo con su hermana, ¿verdad? Su hermana mayor, que es la más indicada para que la niña, al faltar nosotros dos, si falto yo, pues queda mi esposa, ¿verdad? Sí. Que nadie la cuida más que ella. Ella es la que más la ha cuidado siempre y lo voy a decir así claramente. Yo quizás es poco lo que por la situación de andar trabajando he hecho mi poquito esfuerzo, ¿verdad? Pero la que mayor esfuerzo ha hecho ha sido ella. Pues que Dios bendiga a su esposa, a mi esposa Berta Alicia de Hernández. Que ha sido una madre abnegada, ejemplar, ¿verdad? Y también vamos a aprovechar la oportunidad, pastor, para orar por estos niños, pero también por los padres como usted y las madres que están preocupados por sus hijos, por ese futuro. ¿Cómo no preocuparnos por el futuro de los hijos? Pero la Escritura dice que Dios cuida a los hijos de sus siervos. Amén. También dice la Escritura que dichosos serán los hijos de aquel hombre que ama a Dios. Bienaventurados son los hijos de sus siervos. Y ciertamente que hay situaciones difíciles que todos enfrentamos en la vida, en cualquier momento. Pero de todas nuestras aflicciones, Dios nos librará. En todo momento de angustia, sea de enfermedad, sea de falta de provisión, sea por amenazas, lo que fuere, ahí está el poder de Dios
fluyendo. Amén. Y le felicito a usted y a su esposa porque han salido adelante. Ahora su hija tiene 15 años. Y de lo que resta de aquí hacia el futuro, el Señor tiene cuidado de ella. Amén. ¿Verdad? Ustedes han cumplido con prepararla, con llevarla a terapias, a que la niña no se quede estancada, que tenga un desarrollo. Y su hijita parece que me dijo algo que aprende la escritura, aprende versículos, algo así. Sí, a ella le gusta cantar. Ah, qué bueno. Y sí, está aprendiendo las letras, pero va despacio. Pero sí, ya conoce las vocales, ya conoce algunas consonantes, conoce los números, los colores. Cuando andamos así en la ciudad y está el semáforo verde, ella me dice, para decir rojo, dice cojo. Bueno, pero gracias y dice a Dios. verde, verde es verde. Pero se da Y a yo, entender, sí, gracias y a Dios. yo me hago el que no sé y le digo yo, avísame cuando se ponga verde. Cuando se ponga verde, ya cuando se pone verde, ella ya me dice, papi, verde. Y avisándome que ya está verde el semáforo. Conoce los colores. Lo que sí es que es bien voluntario. Ellos así son bien voluntariosos. Ellos a lo que sacarlos de lo que ellos quieren y dicen es bien tremendo. Y ahí es donde viene el maltrato cuando hay falta de conocimiento. Porque a un niño down, aunque alguien lo quiera forzar a hacer algo, lo puede hacer pedazos y ese niño no se va a mover de donde él quiere estar. Entonces, maltratarlo es en vano. No, y eso no es correcto. Y son, Sí. son firmes en lo que quieren, sí. ¿verdad? Bueno, hermano, sabemos nosotros que usted dijo algo, dijo que Dios le había dado a su hijita así, porque Dios estaba tratando con ustedes. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Cuál es la lección para ustedes en este trayecto de 15 años? Fíjese, hermana, que como seres humanos, bueno, voy a hablar por mi persona. Yo he sido de un carácter bastante duro y sin paciencia. Antes. Sí, bastante. Antes de tener. Bastante, sí. Pero considero yo que eso a mí me ha servido para poder mejorar un poco, ¿verdad? Y porque con ellos sí se necesita bastante paciencia. Entonces yo digo que parte de la experiencia que puedo yo hablarle, lamentablemente no estaba mi esposa, ¿verdad?, para que ella dé su experiencia, pero puedo hablar por los dos, por lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Hemos aprendido a desarrollar paciencia. Desarrollar paciencia. Sí. Y tenerla allí siempre, porque como estará con nosotros hasta que el Señor la quiera tener con nosotros. Entonces, y la paciencia, hay personas pacientes, ¿verdad? Pero la paciencia ya con un niño especial es a otro nivel. Es a otro nivel, seguramente. Pues les felicito, pastor. ¿Significa entonces todo esto que han pasado que Dios es suficiente en sus vidas? Amén. Amén. Y eso también ha venido porque en el tiempo cuando la niña vino, yo no, como le comenté anteriormente, yo no andaba firme. Entonces eso me ha servido a mí para tener una firmeza espiritual, buscar más a Dios, depender más de Él y entregarme a Él. Respondió al llamado de Dios después de todo esto, a Él toda esta prueba, ¿verdad? Porque yo puedo decir que el llamado de Dios también para mí ha sido a través de ella.
O sea, me refiero al ministerio, a mantenerme. Voy a cumplir ya 17 años de ministerio pastoral. Ah, gracias a Dios. Entonces, Bueno, hermano, y algo más también. ¿Usted le hizo el llamado a su niña, la guió para recibir a Cristo? sí, en una noche como siempre nos arrodillamos con ella a orar. A veces no quiere orar. Ajá. Sí, a veces no quiere. No, me dice, no. Pero ¿cómo fue que ella hizo la yo, oración? yo le dije, a ella le dije, usted tiene que confesar a Cristo como su Salvador. ¿Quiere hacerlo? La primera vez me dijo que no, que en su razonamiento me dijo que sí, en su momento. ¿Verdad? Entonces le dije yo, ¿va a repetir conmigo esta oración? Sí, papi, me dijo. Y le dije yo, Señor Jesús, Jesús, dijo ella. Porque hay palabras que ella repite solo lo del final. Sí. Cuando yo le digo, yo te recibo, sibo, lo otro de yo no lo repite, pero dice la palabra última, dice ella, como mi único y suficiente Salvador personal, único Salvador personal. Y así te repitió la oración. Y yo creo que el Señor escuchó esa oración. Amén. Porque esa oración es puede ser la más sincera que... Sí, por supuesto. Pastor, muchísimas gracias por estar aquí. Usted me dijo que hay una porción bíblica que sustenta su corazón mucho. ¿Cuál es? Pues en el Salmo 27, hermana, yo encuentro mucha fortaleza. En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esas palabras a mí me llenan de fortaleza. También otro salmo, ¿verdad? La palabra de Dios es rica en fortaleza, ¿verdad? El Salmo 23 de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Entonces las promesas de Dios están en su palabra y cuando dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo he tenido experiencias tremendas con relación a gente que se levanta como enemigo de uno y sin darle ningún motivo. Y yo he visto cómo Dios ha tratado con la gente que Dios nos cuida, sostiene, nos guarda. Me gustaría que para terminar el programa haga una oración por los padres que tienen esta situación de ayudar a sus hijitos a desarrollarse, instruirlos, hacerles terapias y que tienen esas necesidades tan fuertes. Amén. Por favor. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que sea Él dando la fortaleza a las familias que, así como nosotros hemos pasado por esta experiencia y seguimos en esta experiencia, que el Señor les ayude, les dé la fuerza Amén. Y la sabiduría para poder salir adelante. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar en este maravilloso programa, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos poder compartir a grosso modo, Señor, nuestra experiencia como padres de Alicia, Señor, y poder compartir con todos aquellos, Señor, que van a tener la oportunidad de ver o escuchar, Señor, este programa. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que le lleve, Señor, fortaleza, que le lleve, Señor, sabiduría, que les ayudes así como nos has ayudado a nosotros a desarrollar paciencia, Señor. Todo padre de un niño especial. Y como sabemos, Señor, hay casos quizá más duros, Señor, de los que nosotros hemos tenido que pasar. Porque lo hemos visto, Señor, durante todos los años, Señor, de crecimiento de Alicia, hemos visto casos tremendos, Señor, de padres que
Definitivamente, Señor, no puedo decir otra cosa que tú eres el único que les da la fortaleza, les da la fuerza, les da la fe para seguir adelante, Señor. Bendice a cada familia que tiene un niño con alguna capacidad especial. Sí, Señor. Y ayúdale, Señor, en el nombre poderoso de nombre Jesús. de Jesucristo. Te lo pido, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muchísimas gracias por estar en este programa. Amén. Gracias a usted que nos sintonizó. Y si hay padres en la teleaudiencia que están requiriendo de más fuerza y paciencia y mucho amor, que el Señor derrame sobre sus vidas toda clase de bendición, la fortaleza de nuestro Padre Celestial para ustedes, y que no tema al futuro de sus hijos. Dios ama a los niños y el cuidado de Dios sea sobre sus vidas como padres y sobre la vida de sus hijos. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta el próximo programa. Dios es suficiente. Amén. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.